Un gran saludo a todos mis hermanos y hermanas que están en este momento viendo esta clase de discipulado. Que el Señor les bendiga. En este momento tenemos la clase o el tema 7 señales de madurez espiritual. Lo que vamos a analizar y ver es el primer punto que dice ser fructíferos en nuestro servicio para con Dios. Quiero hacer notar una referencia bíblica que queda en Mateo 25 y lo vamos a leer textualmente desde el 14 al 30. Y le damos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así: porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2, pero el que había recibido 1 se fue y cavó en la tierra, escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuenta con ellos. Y llegando él, que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes. He ganado otros 5 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes. He ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadle al que tiene 10 talentos, porque el que tiene le será dado y tendrá más, y el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echarle en las tinieblas de afuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes. El Señor bendiga la lectura de su palabra. Talento era una moneda de origen babilónico. En el Antiguo Testamento equivalía cerca o aproximadamente 34 kilos de plata. En el Nuevo Testamento equivalía a 6.000 dracmas, a lo que es lo mismo a 21.600 gramos de plata. Hoy el talento equivale en moneda nacional, equivale a 617.038 pesos. Es decir, que 34 kilos de plata, que vendría siendo un talento, equivale a 20.979.000 pesos aproximadamente. Ahora, hagamos un acercamiento. Si podemos actualizar la moneda, si podemos actualizar los valores, podemos decir que al que le dio 5 talentos le dio aproximadamente 104 millones de pesos. Al que le dio 2 talentos le dio 42 millones de pesos aproximados. Y al que le dio 1 talento le dio 20.979.311
pesos. Por lo tanto, si usted se puede dar cuenta, no es poco lo que se le ha dado. Ahora, en el contexto de la Biblia, los talentos mencionados a través de la parábola por Jesús no solo representan dinero entregado por el Señor a sus tres siervos, sino se puede interpretar espiritualmente conforme a la misericordia de Dios como cualidades o capacidades entregadas por nuestro Señor Dios como potencial a cada uno de sus hijos. Tendremos que hacer una aclaración frente a este tema. Primero que nada, existen talentos natos, es decir, de nacimiento. También se les puede llamar talentos nato o innato, ya que son dados por la herencia genética, los cuales son cualidades o aptitudes por las cuales se nacen con ellas. Podríamos dar algunos ejemplos como por ejemplo un jugador de fútbol con habilidades, una persona que puede saber conocer una diversidad de idiomas, tiene esa facilidad, un pintor habilidoso, un músico, etc. Pero ahora hablaremos de la parte espiritual y por otro lado, esta parte espiritual nos encontramos en la Biblia con que son dones espirituales, los cuales son adquiridos desde el momento que se ha aceptado a Jesús en el corazón. Primera de Corintios 12, del 8 al 10 dice, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento, discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Como usted puede ver, hay una diversidad de dones entregados. Pero hay una nota muy importante que señala la palabra de Dios en Primera de Corintios capítulo 12 versículo 22 y dice así: antes bien los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Bendito sea el Señor. Hablaremos con la ayuda de Dios de que como tenemos que pensar, de reaccionar frente a los dones que el Señor nos ha dado, cómo es que nosotros debemos enfrentarlo, mirarlo, observarlo, tratarlo. En primer lugar, tenemos que ponernos a trabajar de inmediato cuando tenemos estos dones, el tiempo que se requiera, sin esperar ninguna recompensa. Hay que pensar que el tiempo que se nos da a nuestra vida como humano es limitado, es decir, tiene un comienzo y tiene un fin. Por lo tanto, debemos usar lo que Dios, o debemos aplicar, o debemos trabajar aquello que Dios nos dio. El tiempo es relativo, puede ser mucho o poco. Tenemos que dar cuenta a Dios del o los talentos. Si hemos trabajado él o los talentos, tendríamos una recompensa, ya sea por haberlos duplicado o por haberlos escondidos. El Señor le dirá al siervo que escondió el único talento que le dio, que es un siervo malo, que es un siervo negligente, que es un siervo inútil. El Señor los libre de eso. Dios siempre tiene una respuesta y nos da la capacidad como hijos de Dios de ver la forma como predicar la palabra de Dios, cómo entregar esos dones. La iglesia podría haber tenido en estos tiempos de pandemia un tiempo sabático, o sea, estar en sus casas, leer la Biblia, pero no podemos hacerlo, puesto que tenemos una tecnología que podemos llegar a los diferentes hogares gracias a Dios y predicar el Evangelio de Jesucristo. Predicar lo que Él nos ha enseñado a través de su palabra para que los corazones que no han conocido al Señor lleguen al arrepentimiento. Nada debe obstaculizar el mandamiento de Dios que dice: id y predicar mi evangelio a toda criatura. Nada debe obstaculizar el mandamiento de fructificar
los dones que el Señor nos ha entregado. Por último, la recompensa para aquel que ha trabajado estos dones espirituales unidos, son capacidades innatas, unidos con las capacidades innatas que por supuesto Dios nos ha entregado, es decirnos: bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Pero por otro lado, al que ha escondido sus dones o talentos innatos le dirá: al siervo inútil, echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. La palabra de Dios nos lleva a meditar tanto a los que están comenzando en el Evangelio, que Dios les bendiga, como a los que llevan un tiempo prudente, para decir que pudiéramos madurar mediante la ayuda de Dios, que pudiéramos tratar de trabajar mediante la ayuda de Dios estos talentos o estos dones. Pero hay quienes hoy en día esconden sus talentos, instrumentos que eran usados por Dios. Por ellos el Señor le hará reflexionar con el siguiente versículo bíblico, Hebreos 5, 12, 14. Dice: porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales como tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Que Dios les bendiga.